Bueno, vamos a arrancar con un poco de teoría, ¿sí? Conjuntos numéricos se les llama a todos los números que existen, ¿sí? Pero clasificados en grupos. El primer grupo que conocemos es el que utilizamos siempre, son los números naturales, es decir, del 1 en adelante. Recuerden que los números son infinitos, así que de 1 a infinito serían los números naturales. Y vamos a arrancar, que es el tema de segundo que me interesa, con los números enteros. Bueno, este conjunto de los números naturales, ahí puse algunos, se identifica con una n así. Esa es su simbología, ¿sí? Una n con dos palitos. El segundo conjunto que aparece es el de los números enteros. Los números enteros son cuando utilizamos resta, es decir, cuando utilizamos números negativos. Por lo pronto acá tendríamos suma, podría ser, porque fíjense, si yo hago 1 más 2 es 3, y así voy obteniendo, siempre que yo sume dos números naturales, voy a obtener otro número natural. Por ejemplo, si yo hago 3 más 2 me va a dar 5, ¿sí? Si hago 50 más 50 me va a dar 100. Siempre los números naturales, cuando yo los sumo entre sí, obtengo otro número natural. Bueno, ahí incorporé el otro conjunto, ¿sí? El otro conjunto se llama números enteros y son los que nos sirven para restar o los llamados números negativos, ¿sí? El menos 1, menos 2, ahí incluimos al 0, que a veces algunos lo incluyen en este número de los naturales y a veces acá. El menos 30 y así, recuerden que también en este caso la recta numérica va a ir hacia atrás del 0, entonces va a llegar hasta el menos infinito, que podríamos agregarlo por acá, así como acá podría agregar el infinito positivo. ¿Sí? Por ahora esos son los dos conjuntos que vamos a trabajar. Después se abre un conjunto más, que es el de los números racionales, que ahora lo voy a incorporar solo para que lo vean, porque más adelante tenemos que trabajar en profundidad con las fracciones. Pero los números racionales son las fracciones y los números decimales. Bien, los números enteros, entonces para terminar, se representan con una z con dos palitos, así como la n, dos palitos, z, dos palitos. Acá incorporé a los números racionales. ¿Sí? Números racionales son fracciones y números decimales. Ustedes saben que hay una relación directa entre una fracción y un decimal. Yo puedo pasar de uno al otro y sucesivamente así. ¿Sí? Ahí puse un par de ejemplos del tercer conjunto numérico. Que por lo pronto nosotros vamos a trabajar con este y con este. ¿Está bien? Hay una relación. Así como con esto, yo si lo sumo entre sí obtengo un número natural. Si necesito hacer una resta, incorporo los negativos. Si yo necesito hacer una división, ¿sí? Voy a incorporar una fracción. Yo acá lo que estoy haciendo es una división, o sea, dividir un número natural con otro natural. Que también podría ser menos un medio, entonces tengo un entero y un natural, ¿sí? Pero recuerden que también esto, fíjense que por algo yo fui metiendo un grupo dentro del otro, ¿sí? Dentro de los racionales puede ser un racional negativo, o sea que yo podría tener así, por ejemplo, ¿sí? Por eso voy incorporando un grupo al otro. Dentro de los enteros también podría ser una mezcla de las dos cosas, ¿sí? Cuando hablamos de cálculos combinados, estamos combinando todas estas cosas juntas. Vamos a pasar ahora a la recta numérica, ¿sí? Y a recordar pequeñas cosas, como que una recta numérica, ¿sí? Es infinita, es decir, que viene desde infinito y va hasta infinito. ¿Y por qué digo que viene y va? Porque la recta numérica se lee de izquierda a derecha, ¿sí? Es decir, que cualquier número que yo ponga acá, el que le sigue, el posterior, va a ser el que esté siempre a su derecha. Voy a centrar el 0 para recordar esto, ¿no? De los números positivos en adelante son los naturales. Es decir, que yo tengo el 1, el 2, el 3, 4 y así sucesivamente podría llegar hasta infinito. Ahora, cuando yo incorporo los números enteros, van en orden descendente, pero el número, ¿sí? No en valor, así atrás. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,
Y otra vez sucesivamente, ¿sí? Sigue menos 5, menos 6, menos 100, menos 200, en ese orden. Pero recuerden esto, la recta numérica se lee de izquierda a derecha. Es decir, que siempre el que esté a la derecha va a ser el posterior. Ahí, el posterior. ¿Sí? Así como yo cuando les pido, por ejemplo, el posterior de 2 es 3, o sea, el posterior es el que está después, el anterior es 1. Bueno, con los números negativos pasa lo mismo. Si yo quiero el anterior de menos 4, va a ser menos 5, porque el anterior siempre es el que está a la izquierda. Y el posterior siempre es el que está a la derecha. Es decir que, en este caso, este sería el anterior de menos 4. Y este sería el posterior de menos 4. En esto tengo que tener mucho cuidado, porque si yo les pido, por ejemplo, si yo les digo que el número es menos 70, y les pido el anterior va a ser el que en la recta esté a su izquierda, ¿sí? Y recordando esto, que siempre los números van subiendo numéricamente hacia atrás. Entonces, si yo les pido el anterior, va a ser menos 71. Pero si les pido el posterior, va a ser menos 69. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta es, como la recta se lee hacia la derecha, siempre el número que esté a la derecha va a ser más grande que el que estoy mencionando. Fíjense acá, si yo quiero saber cuál es más grande entre el 3 y el 4, siempre va a ser el que esté a su derecha, porque es el posterior, es el más grande. Los números cuanto más se acercan a infinito, van a ser de mayor valor. Cuanto más se acerquen a menos infinito, van a ser más chicos los números. Es decir, que si yo les pregunto entre menos 3 y 3, ¿quién es el más grande? Siempre va a ser 3, porque está más cerca del infinito positivo. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta es, bueno, esto que estoy mencionando, ¿no? Los números a la derecha son mayores que el que yo estoy mencionando. Es decir, que acá, por ejemplo, el 0 es mayor que menos 1. Es mayor que menos 4. ¿Por qué? Porque está a la derecha, primero, y porque está más cerca del infinito. Eso es importante recordarlo. Bueno, para cerrar vamos a recordar entonces. Los números a derecha siempre son mayores que su anterior. ¿Sí? Siempre que está a la derecha es mayor que el anterior. Un número es mayor que otro cuando está más cerca de infinito positivo. Es decir, que vuelvo a tomar ejemplo. Si tengo el menos 10 y tengo el 1, siempre 1 va a ser mayor que cualquiera de los negativos, en este caso que el menos 10. ¿Por qué? Porque si yo tengo el menos 10 acá y tengo el 1 acá, ¿cuál es el que está más cerca de infinito? Bueno, eso es todo.